Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5 en el que vamos a hablar de un extraño sonido en lo que parece código Morse que se ha descubierto hace muy poco con el lanzamiento del nuevo DLC de verano. Con el paso de los años se han ido descubriendo easter eggs que estaban desde el comienzo, así como otros que se han incluido posteriormente. ¿De qué se trata en esta ocasión? ¿Qué esconde? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, pero antes de que comience, si alguien está pensando en comprar algún juego próximamente, le va a gustar el nuevo patrocinador del canal. Os presento la tienda de videojuegos Gamibo. Se está extendiendo por el público en español, aunque ya es bastante conocida en otros idiomas y los precios que tienen son verdaderamente bajos. He estado comparando algunos con la competencia y no hay color. Si queréis comprar algún juego próximamente deberíais echarle un ojo. GTA V, por ejemplo, está bastante barato, o Red Dead Redemption 2 tiene el mejor precio que he podido ver en cualquier tienda en este momento. Asimismo, si sois de los que compráis tarjetas tiburón en GTA Online, también tenéis aquí algunos packs más baratos que en la tienda de Rockstar, o incluso podéis comprar tarjetas del PlayStation Store a un menor precio que el saldo que te van a dar en la tienda de Sony. Os dejo en la descripción algunas de estas ofertas por si pudieran interesaros, y para comprar uno de estos juegos es muy sencillo. Como cualquier tienda online, buscáis el juego, os aseguráis de que venga en el idioma que queréis y pulsáis el botón comprar, o escogéis una de las ofertas del marketplace, que algunas veces son más baratas. Si escogéis comprar en el marketplace, en esta parte de abajo tenéis que aseguraros de que el vendedor tenga buenas valoraciones para ir siempre a lo seguro. Echadle un ojo porque tenéis juegos por menos de €1 y algunos ya disponibles para precomprar, como el Cyberpunk o el próximo FIFA, entre otros muchos. Además, algo especial para los suscriptores del canal: si usáis el código KILAD tendréis un descuento adicional para que las compras sean todavía más baratas. Lo dicho, tenéis links en la descripción y sin nada más que añadir, comenzamos. Hace pocas semanas recibíamos la nueva actualización de GTA Online que incluía una variedad de novedades, como nuevas misiones activables desde el yate, modos adversario dentro del casino, varios vehículos, así como batallas comerciales diferentes. Y es en este último punto en el que nos centramos, porque entre todas ellas hay una que a la gente le ha causado mayor interés. Se trata de la batalla comercial que se desarrolla fuera de Los Santos y Blaine County para adentrarse en el mar y recuperar un escenario que no veíamos desde hace bastante tiempo. El portaaviones es esta localización. La batalla comercial es sencilla: llegar a la playa y coger una de las lanchas preparadas, hacer un innecesariamente largo viaje hasta el portaaviones y una vez allí conseguir esa mercancía desafiando las medidas de seguridad militares, así como a cualquier otro jugador que se interponga en nuestro camino. Es un buen momento para usar ese vehículo tan temido llamado Oppressor MK2, ya que acorta un poco el tiempo que tardamos en llegar allí. Pero lo que nos interesa no es la batalla en sí, sino algo que ocurre en el portaaviones. Un usuario publicaba en Reddit que una de las antenas de comunicaciones del portaaviones tenía algo especial, y es que emitía una serie de pitidos que parecían contener algún tipo de código. Al abrir el vídeo que él adjuntaba, se podía ver el lugar exacto en el que se encontraba, justo al lado de la antena, así como ese sonido al que se refería. Para descartar que pudiera ser algún tipo de montaje, me acerqué a ese mismo lugar y comprobé que en efecto ese sonido es real y parecen ser pitidos con un ritmo determinado, como si fuera código Morse. Y no es la primera vez que Rockstar incluye algo así. Seguro que muchos recordaréis la escotilla submarina, uno de los primeros misterios que se resolvió en el juego. Una escotilla con luces en las profundidades del mapa que, si nos acercábamos durante el modo historia, al estar suficientemente próximos a ella, se podía escuchar un código de golpes, una serie de ellos que desde el primer momento nos hizo pensar que se trataba de un código Morse que descifrar. No pasó demasiado tiempo hasta que se llegó a la conclusión de que no era un código Morse, sino algo parecido llamado Tap Code, que en esencia trataba de enviar un mensaje con un significado a través de golpes. ¿Se llegó a descifrar ese mensaje? Muchos recordaréis que sí. El mensaje decía: si queríamos jugar a los bolos, una referencia a Roman Bellic, quien de alguna forma podría ser el que estuviera atrapado en esa misteriosa escotilla submarina. Pero ahora, 7 años más tarde, tenemos algo distinto: unos pitidos enviados desde el radar de comunicaciones del portaaviones, y la pregunta que se nos presenta es: ¿se puede descifrar? Tras una pequeña investigación, pude comprobar que este sonido está presente desde hace mucho más tiempo, aunque haya pasado desapercibido. Desde el primer momento en el que se incluyó el portaaviones con el DLC de golpes, ya se podía escuchar en la misión en la que aparece, lo que hace que este sonido haya estado ahí esperando desde 2015. Y algo que hay que señalar es que el sonido, los pitidos, no se encuentran en los archivos del juego, no está en la carpeta de sonidos, no es posible encontrar el sonido aislado. Está generado artificialmente dentro del motor
de sonido del juego como un tono con la frecuencia y ritmo específicos que Rockstar ha querido, y esto lo convierte en algo especial, puesto que si Rockstar se ha tomado la molestia de generarlo en vez de incluirlo como un simple efecto de sonido, es porque quieren contar algo con él. Esto es lo que ocurrió con el sonido de Roman. A diferencia del tono Morse del portaaviones, sí estaba en los archivos de sonido del juego, pero solo un golpe, no toda la serie de golpes. Con programación luego se reproducía el golpe tantas veces y al ritmo que Rockstar quería. Tenía más sentido incluir el archivo de sonido porque un golpe como ese no es posible generarlo con el motor de sonido del Rage, pero en esencia es el mismo método que han usado con el Morse del portaaviones, aunque esta vez, al ser un sonido más sencillo, pueden generarlo directamente. No poder encontrar el archivo ocasionaba que solo hubiera una forma de escucharlo para poder traducirlo, dentro del juego, y por desgracia, el lugar en el que se encuentra está lleno de otros efectos: el viento, pájaros, las olas que golpean el barco, sonidos de alarma. Con ayuda de programas de tratamiento de sonido pude aislar el rango de frecuencias en donde se sitúa el código Morse y así deshacernos de todo lo demás y escucharlo algo mejor. El resultado no es perfecto, pero se escucha mucho mejor. Una vez aislado, solo quedaba traducirlo. Desafortunadamente, al usar programas de traducción no se consigue interpretar nada, y no solo lo intenté yo, que tengo muy poca experiencia en Morse, sino que más personas que habían escuchado el sonido y a las que les envié el código aislado también lo intentaron, con el mismo resultado: nada de nada. Y es que el programa detecta cambios de ritmo, como que a veces el código va a una velocidad, luego a otra, lo que hace que se pierda y sea imposible interpretarlo. No hay nada coherente. Una de las personas del post de Reddit consultó a expertos en Morse para que nos echaran una mano, y su conclusión es que se trataba de Morse al azar, código sin sentido, como si alguien reprodujera pitidos sin ningún tipo de orden, y nada podría ser más extraño. ¿Por qué Rockstar, tan obsesiva con los detalles, metería algo así? Una desarrolladora que nunca deja nada al azar, que se ha tomado la molestia de incluir el efecto generando los tonos sin dejar rastro en los archivos. ¿Por qué hacer eso? Hay traductores de Morse tremendamente rápidos. Al programador encargado de realizar esta labor le habría sido literalmente más fácil traducir cualquier frase que se le ocurriera a crear tonos aleatorios con cambios de ritmo y frecuencia. No encaja con la filosofía de Rockstar, y si hubiera sido incluido hace poco, como se creía en un principio, podríamos haberlo explicado como uno de los síntomas de la nueva Rockstar, en la que falta tanta gente importante. Pero recordemos que este sonido está ahí desde 2015, desde el DLC de golpes, cuando ni siquiera Leslie Benzies había abandonado Rockstar North. No parece tener sentido, pero también hay otra opción. Quizá no sea código Morse, quizá requiera un proceso adicional para ser entendido, para saber por qué cambia de ritmo, algo que nos permitirá poder descifrarlo y conocer el mensaje que esconde. Pues bien, hasta aquí este vídeo en el que os he enseñado el código aparentemente sin sentido del portaaviones. Si alguno entiende de este tipo de comunicaciones, o si tiene alguna teoría sobre qué pasos dar para poder descifrarlo, toda ayuda es bienvenida. Si por otro lado estamos ante un verdadero efecto sin significado, sería sorprendente aceptar este tipo de comportamientos en la Rockstar de 2015. Sin más, yo espero os haya gustado, y un saludo, y hasta la próxima. Adiós.